Inmediatamente me separé del gobierno de izquierda por ahí cuando tuve la constatación de que había tortura. ¿Cómo qué gobierno? El de Venezuela. Un día le dije a Lucía, vieja, salvame, porque me querían meter de candidato y yo ya no quería. Cuando vos no estés el MPP... Cuando yo me peleé, Sí. por ahora la cosa anda fenómeno. Ahora, después no sé. Pepe, me siento un hijo de puta. Estás hecho mierda, enfermo y te vengo a romper los huevos. No, no pasa nada. Si yo casi ni salgo de acá. Pero ya dijiste que no dabas más entrevistas y yo vengo a hacerte una entrevista. Bueno, pero también viene cada rompehuevos de por ahí. Vienen muchas del exterior, ¿viste? ¿Y sí? Y los quiero parar antes que tomen el avión. Antes que se vengan. Porque después que están acá, Sí, bravo. yo no les puedo hacer una cagada. ¿Me entendés? Claro. Che, Pepe, para arrancar por algún lado, ¿no? Tu épica empieza con la lucha armada, ¿no? Después del día de la recuperación democrática, se le preguntaba al MLN sobre la lucha armada, y ya hoy no se habla más de la lucha armada, ¿no? Ahora, en Estados Unidos es normal pensar que la gente tenga armas por si un día tengo un gobierno autoritario. Hemos como satanizado en Latinoamérica el tema de la lucha armada, ¿no? Sí, han hecho eso. Tiene una parte positiva. Ajá. Y tiene una parte miope. Ajá. Entonces los pueblos no tienen ningún recurso de una protesta frente a una dictadura tan inerme. No pueden practicar la lucha armada para sacarse una dictadura encima o un régimen que los está castigando. Y qué cosa curiosa. Confucio, el gran teórico de los chinos, decía que un buen gobierno tiene que ser como un padre de familia con sus hijos. Preocuparse de la alimentación, del trabajo, de la educación y eso. Y que cuando los gobiernos eran así, la gente tenía que acompañar al gobierno, que era el mejor camino. Pero cuando el gobierno era un desastre, tenía derecho a la insurrección. Estamos hablando de un contemporáneo de Pericles. Entonces, cuando llevamos el pensamiento al extremo, está bien que la guerra es detestable, pero a veces el precio de la libertad. Que se pueden cometer errores, desde luego. No soy un pacifista a ultranza. La democracia no es ningún régimen perfecto, pero es el mejor que hemos logrado hasta ahora. Hay que cuidarla. Pero podemos decir lo mismo, Pepe, porque se impuso la democracia y decimos eso, ¿no? Se impuso la democracia en el mundo occidental, hay países donde todavía no. Sí, pero tiene un montón de borrones. Pero ¿podemos decir lo mismo del capitalismo y la sociedad de mercado? ¿Es lo mejor que hemos logrado? Yo interiormente pienso que no. Ajá. Es una construcción. Allí hay un libro muy viejo, El Quijote. Tiene como señal el discurso de los cabreros, que empieza diciendo: siglos dichosos, cuando lo mío y lo tuyo no nos separaban. Según Cervantes y muchos otros de esa época, la aparición de la propiedad significó por un lado un adelanto y por otro una desgracia. La etapa más larga del sapiens arriba de la tierra es propiedad comunal. No es de nadie y es de todo. Claro, Pepe, pero lo mismo podríamos decir de la democracia. La democracia ya existía mucho antes, eran mucho más demócratas los aymaras que los europeos cuando llegaron a América. Porque los aymaras tenían una reunión anual. Como concepto, decís vos. Sí, no. Y elegían el capanga. Claro, pero la alternativa a la sociedad de mercado, la alternativa al capitalismo, ¿es el socialismo? No sabemos. No sabemos. Pero no el socialismo que nos mostraron allá, el socialismo a la soviética. No.
Eso es una deformación del socialismo. Claro, pero ¿cuál es el camino intermedio entre la propiedad privada tiene, como dijiste vos, beneficios, cosas positivas? ¿Cómo hacemos para controlar que eso no se convierta? Mirá, una perspectiva importante es casos como Mondragón. 250.000 trabajadores que trabajan en una unidad diversa y ahí están. No se han fundido, se han ido multiplicando. Parece que también los hombres pueden tener sentido colectivo, deben manejar la unidad donde viven, donde trabajan. ¿Que tiene dificultades? Ah, sí. Y eso no lo hizo nadie de izquierda. Mondragón la fundó un cura en la época del franquismo. Pero Pepe, de la misma manera que lo colectivo tiene cosas positivas, muchas veces se sataniza el individualismo, cuando en realidad el individuo ha sido el individuo el que inventó el motor, el que descubrió el átomo. Sí, ¿no? Eso no cabe duda. O sea, el individuo es el centro y es muchas veces el motor de la historia, ¿no? Y hay experiencias colectivas que fueron un desastre. Pero no todas. No. Hay muchas que sobreviven. Está, pero todo el individualismo es malo, ¿no? No, yo no digo que el individualismo sea malo. Lo malo que tiene es que se apropia del trabajo ajeno. Es decir, contrata gente y le paga un salario que es bastante menor al valor del trabajo que hace ese asalariado. Porque si no fuera así se funde. Pero esa es una lectura marxista. Se queda con la plusvalía. Dejalo amar en el altar de él. Que yo no voy a ese altar, soy un estoico. Es sencillo. Si no hace así, se funde. Claro. El empresario. Claro. ¿Y cuál es la alternativa? ¿Que todo sea una gran cooperativa? No podemos. En este mundo no se puede. Por eso arranco la pregunta otra vez. Vos decís, la democracia no tiene una alternativa clara y hoy es lo mejor peor que tenemos. En la democracia cabe todo. ¿Y en la sociedad de mercado? Y por ahora es lo que hay, la sociedad de mercado. No se visualiza una alternativa. No, pero tampoco es perfecta. No, claro. La sociedad no los muestra. Sí, es perfectible. Y mucho más la cantidad de intangibles no materiales que hay hoy en juego atrás de un conjunto industrial. Ahora, pero una gran compañía multinacional no es jamás, será propiedad de fulano o de mengano, el accionista más fuerte. Pero no es producto de esfuerzo de uno, es la coordinación del esfuerzo de muchos. Siempre es colectiva. No hay ninguna gran empresa que la pueda funcionar solo con un jefe. No. Toda gran empresa tiene un staff de especialistas en su rama. Es decir, que hasta la propia dirección de una empresa capitalista necesita un aporte colectivo, no solo en lo económico. Intelectual. ¿Nunca te gustó hablar de la tortura vos? Te criticaron por el tema del torturómetro, ¿nunca te gustó hablar de la tortura? Porque hay muchos que no fueron torturados. ¿Y que no estuvieron ni media hora en una comisaría. ¿Y qué tiene que ver eso, Pepe? Y tiene que ver, porque yo no me quiero colocar con la aureola de mártir, de que tuve tantos años preso. Tuve tantos años preso porque me agarraron, me faltó velocidad, sencillamente. Y si te metes en una brava, lo mínimo es que vayas en cana. Y de ahí para el otro mundo, así que... Claro, pero la tortura, por ejemplo, se utiliza... No, pero acá hubo campañas de torturómetros, de los cracks que venían de afuera, que tenían que sustituir en el movimiento sindical a los que se habían hecho en la dictadura y todo eso. Pero como los que venían de afuera se habían ido. Sí, los que habían disparado. Y bueno, y menos mal. ¿Pero por qué decís que los crack que vinieron? Porque pasó así, porque había un culto que a mí me daban los forros. ¿Pero un culto al exiliado, decís vos? ¿Al que venía de afuera? A los perseguidos. A los perseguidos. A las víctimas. Pero las víctimas fueron las que se quedaron y quedaron presas. Sí, pero los otros dispararon.
tuvieron suerte, pudieron disparar, porque los que fuimos presos, no fuimos porque fuéramos héroes, fuimos presos porque nos agarraron. Nos agarraron. Sí, no, pero yo decía que también la tortura, sí, eso que dijiste, lo de los héroes, ¿no? Muchos dicen, no, pero yo no canté en la tortura, ¿no? Y es como ¿no? Es difícil no cantar en la tortura, ¿no? Y algunos habrán cantado, otros no habrán cantado, no sé. Pero es soportable la tortura. Yo no soy juez de nadie. ¿Es soportable la tortura? Uno puede decir, ¿yo puedo soportar la tortura? Algunos lo consideran un valor, yo lo considero un accidente. ¿Es un desvalor Tampoco. quebrarse ante la tortura? No. Es una desgracia que haya gente que para una lucha aplique la tortura. Pero, Inmediatamente me separé del gobierno de izquierda por ahí cuando tuve la constatación de que había tortura. ¿Cómo qué gobierno? El de Venezuela primero. ¿Cuba? Cuba la coloco un poco aparte. ¿Por qué? Porque Cuba tuvo una definición de entrada. El partido único, una orientación, se puede estar en desacuerdo. Lo que más me revienta cuando juegan a la democracia por un lado y lo que hacen en la práctica no tiene nada que ver con la democracia. No, pero voy al punto de la tortura. Todos se saben que en Cuba se tortura. Yo te diría que en casi cualquier país. Se tortura en todos lados, acá también. ¿Está? Porque yo estuve en Cana. Primero, con el derecho común. Me rompieron el alma. Me tiraron en un calabozo que menos mal que tenía un vecino que me recogió en la cárcel. ¿Está? La primera cana que tuve quedé como chorro común. Y estábamos para chorrear, pero para la lucha armada. Y caí como un chorro común. Y me banqué. Y lo peor fue después que salí. Sí. Porque me encajaron tentativa de rapiña y me sacaron antes. ¿Está? Sí, pero hay que aguantar la presión de la sociedad cuando te conocen. Que saliste de la cana. Y salí de la cana y quedé como un chorro en el barrio. Y me tenía que aguantar. Ahora, ¿vos te das cuenta, Pepe, que la cárcel que vos tuviste, la que caíste primero, y en la que estuviste después que saliste de los cuarteles, es mucho mejor que la actual? Y es que vamos retrocediendo. ¿Vos viste lo que son las cárceles hoy? Un desastre. O sea, cuando vos estabas en la cárcel... Una fábrica de delincuentes. No había mugre, no había ratas, no se mataban entre ustedes, obviamente hay una conciencia social entre ustedes, pero eran las cárceles de la dictadura, eran mejores que las cárceles de esta democracia. La dictadura no era mejor, pero heredó algo que venía de antes y durante un tiempo se sostuvo. Aquí las cárceles las atendía el Ministerio de Cultura y fue el señor Pacheco el que tomó la decisión de transferírsela a los milicos. Un grave error. Vos no podés poner jamás el zorro a cuidar el gallinero. Sí. Porque le está pidiendo cosas que no. ¿Cómo admitimos como sociedad tener estas cárceles que tenemos, no? No tienen noción y no tienen. ¿Cuánto nos está costando un preso? $7.000 por mes más o menos. ¿Te das cuenta? Que vos con $7.000 capaz que mantenés 4 familias. En materia de negocio es un desastre. No, un desastre. Yo creo que nos cuesta un poco más. 160 millones de dólares por año nos cuestan las cárceles. No son 2 veintenas. ¿Será que después que los países entran en decadencias de esas características, de verdad no se puede salir y solamente se va para peor? Digo, porque hubo 15 años de gobierno del Frente, Pepe, y no lo pudimos solucionar. No lo pudimos solucionar con los blancos, no lo pudimos solucionar con los colgados, no lo pudimos solucionar con el Frente, y cada vez va para peor. ¿Qué pasa ahí? No sé. No sabes. Yo no tengo respuesta. Pero cuando vos fuiste presidente... Sí, hice lo que pude. Pero no pude mucho. Sí, señor. Tenía menos poder del que pensabas. Cuando te diste vuelta, dices,
Este se va a la mierda, nosotros quedamos acá. Se van 5 años y nosotros seguimos. El presidente tiene menos poder de lo que la gente piensa, ¿no? ¿Eh? Pa. Es como... En primer término, creo que para gobernar una sociedad moderna, las formas institucionales contemporáneas, porque yo no vi ninguna compañía que la maneje un tipo grande. Yo creo que se precisan para distintos frentes verdaderos gobiernos colectivos. La gente de la enseñanza es una, la gente de la industria es otra, y tiene que haber un gobierno central, pero no que les diga lo que tienen que hacer, sino que le frenen lo que no tienen que hacer. Porque niego que el mundo industrial lo pueden entender 90 tipos que están sentados en el Parlamento. No, mentira. Es mucho más compleja la cosa. El industrial. ¿Sabes por qué? Porque yo, siendo presidente, aprendí cosas, tuve nociones. Una vuelta comí con 2 empresarios especializados en la venta de grano. Ahí empecé a entender la cantidad de cosas que hay. Hasta que no hablé con ellos no tuve idea. Me terminé haciendo amigo del viejo hogar, el de Cousa, que ahora es fallecido. Lo llamaba por teléfono y le digo, ¿cómo anda el trigo? ¿Cómo a ver? En 5 minutos, un panorama. Y yo tenía una burocracia que me hacía unos informes que... Pepe, de alguna manera, vos no pensás que en esta sociedad consumista, ustedes cuando asaltaban decían ser la voz de los de abajo, digamos, ¿no? En esta sociedad consumista, los delincuentes comunes, de alguna manera, son, yo le he dicho esto y me han tirado con todo, obvio, ¿no son la expresión de la violencia de los de abajo también? Siempre representan algo de eso. A veces se evoluciona en su propia... pero la inmensa mayoría son una protesta social. Será más consciente o menos consciente, pero algo de eso tiene. Porque en general en su arranque son los propietarios menos propietarios de nada. Nada más que de la frustración. Y hay cosas que las vemos venir. El problema de la pobreza infantil no es que no tengan para comer. Eso se puede arreglar con un cheque miserable. No. El problema es que la primera maestra que nos puso la naturaleza es nuestra madre. Pero si la madre no tiene cierta capacidad mínima de comunicación social, de pensar, no puede transmitir muchas cosas. Lo peor que hay en la pobreza, la fragilidad que tienen las madres desde el punto de vista cultural para educar a sus hijos. El problema es mucho más complejo, Sí, claro. porque la pobreza va creando como estratos sociales. Sí. No es un problema solamente, no es un problema de dinero, básicamente. En el origen hay un problema de dinero, pero luego se convierte en otro problema. Por eso es una disciplina que están indagando mucho la neurociencia, ¿no? Porque termina afectando la cabecita. Sí. Pepe, hace un esfuerzo por no hablar para tribuna. Cuando vos no estés el MPP, ya sé que va a seguir funcionando, ya sé, pero el golpe va a ser fuerte para el MPP, ¿no? Cuando yo me peleé, Sí. tendrían que haber aprendido. Porque lo que vale es lo que perdura. Y lo que perdura está sujeto a poder superar la muerte. ¿Y cómo se supera la muerte? Con nueva vida. Por ahora la cosa anda fenómeno. Ahora, después no sé. La respuesta es no sé. Porque todos los movimientos que tuvieron un líder fuerte en Uruguay, y fueron fuertes, porque el pachequismo fue fuerte, Sí. Por la Patria fue fuerte, Sí. ¿no? El PGP fue fuerte, y cuando desapareció el líder, a la mierda campeonato, Claro, sí. ¿no? Porque vos sos como decir campeador, no estás en la batalla, pero estás atado al caballo y todo el mundo sabe que te ven, saben que estás ahí.
Sí, bueno, pero si pensamos con honradez intelectual y hacemos memoria, Sí, toda mi vida sí, política, activo, sí, por lo menos más de 50 años, sí. he estado insistiendo siempre en la idea que el mejor dirigente no es el que hace más, sino el que deja una barra que lo supera con ventaja. Sí. Y yo me jugué a eso toda mi vida. Pero una cosa es decirlo, otra cosa es intentarlo incluso, y otra distinta es lograrlo. Vos no estás seguro de haberlo logrado, porque por algo decís no sé lo que puede pasar. No, claro que no. ¿No? Porque lo principal que tendría que aprender de mí ¿Eh? es lo más difícil para los humanos. ¿Qué es? Retirarse a determinada altura del partido, lo más lejos posible. Y dar alguna opinión, pero no estar exigiendo todos los días. Pero si vos mismo sabes que no te puedes retirar, mira dónde estoy. Bueno, pero Una cosa es un futbolista, que me diga deja de jugar y sale del estadio y no lo ves más en la cancha. Pero un hombre que influye con las ideas, un hombre que influye con la sola presencia, con el solo nombre. Si vos sabés que peregrinan acá todos, desde el presidente para abajo, el que no pasó por acá no existió. le tengo que agradecer a la vida Está bien, que me dio eso, y sí. pero no lo tengo que usar a favor mío. Me da vergüenza lo que frecuentemente pasa en América con dirigentes viejos que estuvieron en el poder y no se quieren retirar nunca. Y pelean y mirá lo que pasa en Bolivia. Pero vos estás de acuerdo conmigo que hay veces que no depende de la voluntad de uno retirarse. Vos venís, te encerrás acá, te vienen acá y te golpean Sí, pero no me agarran. Escuchá. Después que dejé la presidencia, Sí. sabés que me tenía seco el bicho para que agarraran la otra elección. Y todos mis compañeros. Al punto que un día... Bonomi. Sí. Que un día le dije a Lucía, vieja, salvame. Porque me querían meter de candidato, ¿viste? Y yo ya no quería. ¿Por qué no quería? ¿Porque no me gustaba? No. Porque me daba cuenta que estaba viejo y que hay que poner mucha energía y comprometerse con todo el país, que no me lo iba a dar al cuero, sencillamente. Entonces dije, no. Que fue cuando llevaron al intendente, ¿te acordás? Con A Daniel Martínez. Pero vos dijiste que no porque no te iba a dar el cuero, digamos. Pero si vos pensabas que tuviera físicamente, hubieras estado con fuerza, vos decís que tu voluntad hubiera sido y volver. capaz que podía haber sido distinta, Ah. pero en la decisión que tomé influyó la conciencia de que ya tenía experiencia. Ya sabías lo que era. Sí, ya sabía lo que era. Y entonces dije, no te metas viejo en camisa de 11 varas, porque la vas a cagar. Para mí, semejante responsabilidad te obliga a un despliegue de energía que tiene que estar bien. Tiene que estar bien, y chao. Eso no tiene arreglo. Y me duele lo que pasa en América. Que tipos que fueron líderes y eso, quedaron seguir. El otro día vino Cristina, ¿viste? Sí. Tiene 72 años y creo que se va a alargar. Bueno, yo qué sé cómo está. Y el caso de Evo ahora. ¿Qué necesidad decís vos? Ja. Pepe, ¿ves a los sindicatos adaptándose a la revolución tecnológica, a los nuevos tiempos? No. Se viene la discusión de la seguridad social. Nadie pensó lo que va a pasar con el trabajo, la que se nos viene encima. La importancia que tiene la capacitación y la capacitación permanente, porque hay una movilidad por razones técnicas que no la paramos, que no tiene. Entonces tenemos que adaptarnos nosotros y tenemos que educar al trabajador que tiene un trabajo que vaya aprendiendo otro. Los sindicatos tienen una actitud conservadora
como si no va a pasar más nada. Que la primavera va a ser primavera, no, hay cambio climático. Deberían pasar de la lucha a la formación, por ejemplo. Permanente, apropiarse de la formación. Apropiarse de la formación. Ser el arma que utilicen. Es el poder, el nuevo poder que pueden tener. Claro. No es la huelga, sino... No, porque ahora viene la civilización de la inteligencia. Ya vino. Que va a devenir a la humanidad, en la humanidad inteligente y los otros los irresponsables. Como dice Harari, irrelevantes. Me lo dijo Abreu, me dijo. Vamos a ser irrelevantes, si no. Sí, claro. Pero me gusta el concepto ese de que el poder de los sindicatos podría radicar en apropiarse de la formación, del derecho a formarse. Es que si no se apropian de eso, se van a apropiar de la nada. Se van a quedar sin nada. No se puede cambiar un momento histórico de cambio como es abrupto actual, con consigna del siglo pasado. Richard Reed es un ejemplo de que el tipo está formando gente, ¿no? ¿Cómo lo ves a Reed? Sí. El loco es revulsivo y le mueve el piso a todo. Y está muy bien eso. Está bien eso. Está bien en el sentido de que obliga a confrontar ideas, porque si todo está bien, si está una cosa, no está todo bien. Está todo por hacerse. Hay un mundo nuevo. No, pero aparte está poniendo el énfasis en la formación de los centros FOE, ¿viste? Sí. Ahí tenés un sindicato, la bebida, ¿viste? Que hizo centros de estudio, ¿no? O sea, ese es un camino. Tiene cierta reminiscencia del viejo anarquismo. Sabía que me ibas a decir eso. Pero no me ofende. No, al contrario. No. Es que de hecho, bueno, algunos de sus dirigentes vienen de partidos cuyo origen es el anarquismo, ¿no? Sí. Sí. Yo me eduqué en la izquierda y tuve discusiones toda mi vida. Que hay ayuda que vos podés hacer en el barrio donde vivís y eso. Que no cambian la historia humana. No van a cambiar la historia del país ni nada por el estilo. Pero te ayudan a vos mismo. Porque vos te sentís impotente frente a la cantidad de cosas que te abruman. Pero si le puedo dar una mano a mis vecinos más jodidos y esto. Usted tiene un problema la izquierda con la religión, ¿no? Ha tenido como... Un estúpido problema. 65% por lo menos de la humanidad cree en algo. ¿Y quién sos vos para despreciar al 65% de la humanidad? Pero aparte, como creer en algo no puede ser de izquierda. Decirle a Fray Beto, yo qué sé. Pero por favor. Pero eso El Chaplin es un animal utópico. ¿Qué cosa más utópica que una religión? Darle una respuesta a la muerte humana. Maravilloso. ¿Qué diferencia hay entre el comunismo y el paraíso? No te puedo dar el paraíso acá, pero te lo doy en el otro lado. Te cultivo la esperanza. ¿Qué te parece? Ante lo fatal, te cultivo la esperanza. Hay que respetar. ¿Pensás que la raíz marxista de la izquierda es la que le ha generado eso del opio de los pueblos? Porque hubo una definición excesivamente ideológica y no perceptiva de lo que somos los humanos, que somos mucho más complejos. No somos una ecuación científica. Somos un resultado de razonamiento, pero de un mundo enorme de emociones que son determinantes en nuestra forma de ser. Entonces, reducir la evolución de las clases sociales y de la conducta humana a una cuestión meramente económica no me explica montones de problemas. Yo a veces le pregunto a los científicos sobre todo lo que tiene el cerebro y me responde como una obviedad y me parece que mi pregunta no va por la ciencia, sino
un poco más filosófica, y es si el cerebro puede ser capaz de entenderse a sí mismo. Puede ser capaz de ser más inteligente que... No sé si me explico. Porque yo puedo entender con mi cerebro tu estómago, tu pie, pero el cerebro con el cerebro mismo, tengo que superarme a mí mismo. Es como la paradoja de Dios. ¿Puede Dios ser tan poderoso para hacer una piedra lo suficientemente grande para no levantarla? Si no la levanta no es poderoso. Si la levanta tampoco lo es. Son las contradicciones que hay ahí. Pienso que siempre hay baches en cualquier posición que podamos tomar. Por eso hay que sostener el principio de la duda. Descartes. Sí. Cuando dudás te acercás a la verdad. O por lo menos te alejas del error. El convencimiento absoluto te puede llevar a un fanatismo peligroso. Total. Lo peor en el ser humano es el fanatismo. Por eso hay que dudar para después existir. No hay caso. La verdad la tengo yo y la verdad es autoritario, es antisocial. Le costó al hombre entender eso, ¿no? Le cuesta. Siempre hay que estar aprendiéndolo. En la vida de uno mismo. Obviamente. Lo más importante es en la vida de uno. Es lo más importante. Si no podemos entenderlo... Usted se ha puesto pragmático, ¿eh? No me he puesto viejo. Decime una cosa, si tuvieras que decir 3 amigos cercanos, ¿a quién mencionarías? Amigo cercano, primero un loco máximo, el ñato. Demasiado brillante para las circunstancias que le tocó vivir. Pero en el fondo éramos amigos. Eran amigos. Habíamos estado muchos años en la misma celda. El padre de Pablito Dorrey, que trabaja conmigo acá. Éramos amigos desde los 8 años y fuimos a... ¿Y qué era ese señor? Era un mecánico. Un mecánico. Un mecánico que aprendió solo. ¿Y dónde lo conociste? En mi barrio, en la escuela. Ah, de chico. De los 8 años. Ah, mirá. ¿Y Y te reencontraste después con la vida? Y andábamos en moto. Teníamos motos grandes. Cuando teníamos 18 años andábamos por todo el país con él. Y fuimos amigos hasta que murió. Mirá. ¿Y el tercero? El tercero que yo puedo decir, amigo. Seguro que hay muchos. Pero alguno que extrañes, por ejemplo, ¿a quién extrañas? O te saco de ese lugar. Yo te digo, ¿qué persona hoy extrañas que te gustaría volver a encontrar? Añato. Era un polemista infernal. ¿Te acuerdas cuando puso la granada arriba de la mesa? ¿Eh? Con Millor puso una granada arriba de la mesa. Sí. Toda su vida fue poner la granada arriba. Sí. Toda su vida fue. Era brillante. Nuestra historia tiene un resumen. Aquel señor que está allá, El Bebe Sendik. el bebé Sendí y el ñato. El ñato lo escribía y el bebé Sendí tiraba el chico lejos, pero nunca fundamentaba mucho. El que fundamentaba era el ñato. Sí, pero alguno me va a matar por lo que voy a decir, no tanto por el ñato, pero seguro por el Bebe, y es que ninguno de los dos hubiera llegado tan lejos como vos. Bueno, Ya sé que es contrafáctico, pero el ñato seguro, Bebe no sabemos. el bebé no agarraba ni en pedo. No hubiera agarrado estas cosas, decís vos. No le hubiera gustado nunca. ¿Pensás que se hubieran distanciado él y vos? No, Él no hubiera aceptado estas formalidades de la política, pero vos las aceptaste, yo no sé si no las aceptaba. ¿no? Él estuvo en una lista ¿Ah, sí? en la que yo también estaba, por otro lado. Él por el Partido Socialista y yo por la gente de Erro. En esa lista en común, él estaba y yo también. Está, pero después los dos evolucionaron o cambiaron hacia otras formas de hacer política Sí, en este momento, ¿no? justamente por esa elección. Está. Porque votamos como un desastre. Pero en tu idea del MPP, hay un poco del Frente Grande de Sendik, Sí, ¿no? nos costó un lío interno. El Frente Grande. No, el mantener la política de apertura, nos dividimos en un congreso y Sartú y Zabalza fueron por un lado
y nosotros fuimos por el otro. Me estás hablando del MPP ahí. Sí, Sí. pero ahí empezamos a crecer. Ahí es el origen del MPP como un lugar de brazos abiertos. Eso, exactamente. Ahí cambiamos la línea. Y por supuesto era lo que yo pensaba, ¿no? Vos sentías aquello de que si era necesario había que abrazarse con las culebras, que vengan para adentro las culebras. Sí. Todas las sociedades son culebras. Ahora, viejo, escuchá una cosa. La diferencia entre un movimiento amplio como el MPP o un partido, cualquiera. Justamente. Pará un poquito. Vos en un partido, en el acierto del error, tenés un verticalismo que o conformás a todos o los dejás a todos disconformes. Pero en un movimiento tan grande como el MPP, donde tenés gente con extracción blanca, colorada, independiente, esto, es difícil conformar a todos. Cuando movés para un lado, va a haber un sector que no lo tengas conforme, ¿no? Conformar no es equivalente a conducir. No, está bien. No, está bien. Está bien. No, seguro no. Pero yo no estoy hablando de conducir. Por eso el MPP es tan difícil de conducir. Un partido es más fácil de conducir. Claro, es más fácil, seguro. Por eso. Pero te condenan al estancamiento. Por eso yo creo que es difícil, y yo creo que va a ser difícil el día que vos no estés. Porque a vos te adoran los sapos y las culebras. Y los bambis. Y cuando vos no estés, capaz que los bambis y los sapos adoran al que esté, pero las culebras no necesariamente. Lo que pregunto es, esa virtud que tiene el MPP de haber agarrado un aspecto tan amplio, ¿no es a la vez un riesgo y un defecto que cuando no se sientan todos contemplados? Puede ser. El problema es que siga manteniendo la apertura de intentar representar al todo de la sociedad. Yo he tenido lío, porque me vinieron a pedir el reclute, empresarios grandes, y me aclararon bien. No, nosotros no queremos apoyarlo, queremos ser compañeros. ¿Te das cuenta? Queremos ser parte. Sí, queremos ser parte. Queremos jugar la suerte de ustedes. Porque nosotros sostenemos una de las cosas, es que no podemos cometer el error que han cometido muchos movimientos de izquierda, que cuando llegan al poder se creen que van a reconstruir toda la economía, que van a cambiar, y condenan al hambre al pueblo. Nosotros tenemos que sostener con una parte de la poca burguesía nacional que colaboren con el gobierno, porque hay que manejar el país. Y hay cantidad de cosas que no sabemos. Y el no saber no es ningún pecado. Siempre que uno se dé cuenta y pida el apoyo de los que saben. Entonces, algunos creen que hemos agarrado para... se han hecho socialdemócratas. No hicimos ni socialdemócratas ni nada. Estamos asustados. ¿Asustados por qué? Por lo que vemos que está pasando en el mundo. Que lo que avanza no es la derecha conservadora, sino la derecha más reaccionaria. Y que tenemos que pelear por tener el centro lo más cerca de nosotros, porque si no quedamos aislados. ¿Te das cuenta? No me voy a pelear así con los empresarios, a pesar de algunas cagadas que pueden tener y esto y lo, porque preciso gente de este lado, porque si no se me quedan con el agujero de la cancha. Ni siquiera con la derecha integrada. No, ni siquiera. Yo separo, hay una derecha conservadora, te la llevo, porque se puede dialogar y esto y lo, pero hay una derecha que es autoritaria, y si no es más porque no puede. Pero vos, cuando mirás los discursos y eso, mierda, ¿no? Ahora, Pepe, sí, todavía para hablar mucho del MPP, ¿no? Porque, digamos, yo siempre pienso que es difícil que todos ganen en una sociedad.
cuando alguien gana, alguien pierde, un poco por lo menos, ¿no? Entonces, en un movimiento tan amplio, es lo que te decía antes, dejar conforme a todos no es fácil, ¿no? No, y no, nunca lo vas a lograr. En un partido capaz que sí, aunque no tengas que bajar el verticalazo. Tenés que desembocar en la dictadura. Ah. Y para mí no hay dictadura del proletariado. Lenin soñaba. Y soñaba positivamente. Pero ya vimos que no dio resultado eso. Lo más conservador y arruinado que hay en Europa son los países de Europa Oriental. ¿Qué tiene que ver esta Rusia con la Unión Soviética? Una desgracia. Pepe, a ver si entendés lo que te voy a preguntar. No porque no seas capaz de entender, sino porque no sé si soy capaz de explicarme. En una sociedad donde la gente tiene cada vez menos capacidad de comprensión de los fenómenos complejos, donde la gente simplifica, donde la figura y lo visual pesan más que lo conceptual, en una sociedad con las características que tenemos, una parte del fenómeno que te llevó a vos a la presidencia y a ser tan popular fue ser distinto al resto de los dirigentes políticos, ser visualmente, individualmente muy atractivo, más allá de las ideas incluso. Por eso sectores de la sociedad que votaban a Pacheco te pasaban a votar a vos. Esa misma lógica no funciona también para que la gente se sienta atraída por los Milei, los Bolsonaro y los Trump. ¿Qué sé yo? Pero no hay una lógica también del individualismo ahí, de ese pensamiento en el que vos no fuiste un outsider estructuralmente, pero tu imagen se nutrió también de una cosa en la que la gente te ve como una estrella de rock and roll. Parte de eso te lo llevo. Uh-huh. Lo que pasa, que yo soy de los sobrevivientes del mundo de la filosofía. Soy un estoico en mi manera de pensar. Pero no estos estoicos modernos de la derecha, que también los hay. Está de moda ahora ser estoico, ¿eh? Sí, está de moda, pero ninguno vive como yo, ¿eh? No, viven en un sexto piso acomodado y vienen con un buen tutú en la garaje y cuestiones por el estilo. No los critico por eso, los critico por falso. Después que cada cual viva como... porque hay una contradicción. El estoicismo no es una cosa por la pinta, es una cuestión por lo contenido. Y es una tabla de salvación como concepto para el futuro de la humanidad. Explícanos la filosofía del estoico. Que con 9.000 millones de habitantes y el tipo de civilización basada en el derroche que impone la sociedad consumista, inevitablemente vamos a hacer pelota plana y vamos a pagar un costo enorme. Vamos a volver a una especie de edad media, lo que sobrevenga. Porque todo tiene límite. La naturaleza también tiene límite. ¿Vos sabés cuántos millones de zapatos consumimos en Uruguay por año? Creo que 27, 20, ni que fuéramos 100 pies. ¿Se precisa eso? No, mentira, no se precisa eso. Y esa es una de las tantas manifestaciones que nos impone la sensación consumista que llevamos adentro. El capitalismo, para crecer en esta etapa, ha creado una cultura subjetiva que se llama consumismo. Como nada indica que vamos a cambiar al capitalismo, va a seguir con eso, tratando de vendernos todo lo que pueda. Estamos sujetos y presionados. Las ciencias del marketing son la punta de lanza del capitalismo para vender, y vender, y vender, y vender, y vender. Bueno. Pero tiene límite en la naturaleza. Si no logramos ajustar un consumo más duradero, más racional, no es volver a la pobreza,
Es porque si una heladera puede durar 30 o 40 años, no debe estar hecha para que dure 3 4 años. La obsolescencia Eso se llama permanente. la obsolencia programada para vender más. La obsolescencia permanente, sí. Entonces, y estamos llenos de ese tipo de cosas, ¿verdad? Y la gente tiene que trabajar menos para vivir. De lo que trabaja, decís vos. Tener más tiempo para ser libre. ¿Cuándo sos libre vos? Cuando haces algo que a vos te motiva. Pero eso saca adelante un país. Si trabajamos menos, somos más felices pero menos pobres, más pobres. ¿Cómo sacamos adelante si no laburamos más? ¿Y por qué tenemos que laburar más nosotros? No sé, porque tenemos que producir más para que un montón de gente que no produce pueda vivir de un estado solidario. ¿Y no te parece mejor eso? Que trabajemos menos horas y más gente. Pues sí que trabajemos menos todos y que vivamos un poco mejor, pero Claro. si yo trabajo menos, produzco menos. Si produzco menos, el país va a ser menos rico y el que está enfrente, que directamente no produce nada porque es un improductivo, porque la sociedad lo dejó al margen, va a vivir en un país cada vez más pobre. Entonces, ¿te parece que es imprescindible que algunos trabajen mucho y otros no trabajen nada? No imprescindible, parecería ser necesario. A mí me encantaría que todos laburaran un poco. ¿Cómo hacemos? Primero tenemos que integrar a los que no están haciendo nada porque no. Muchos no es porque no quieran, sino porque no pueden. Claro. Parte de lo que me decís parece ser verdad. Hay que acortar la jornada de trabajo y tal. No, yo no digo que hay que cortar. Está bien. Pero lo que no me dice Abdala, que acá tenemos un problema no solo material, tenemos un brutal problema cultural. Porque acá hubo trabajadores que consiguieron las 6 horas ¿Sí? hace rato y hoy tienen 2 trabajos. En lugar de trabajar 8 horas, trabajan 12. Y eso es lo que vamos a hacer todos, si tenemos más tiempo libre, porque ¿cuál es la causa de fondo? La cultura que nos metieron. Y vos vas a conseguir otro trabajo más, y otro trabajo más, y después si podés otro más. Pero no son defectos tuyos. No, a ver. Ese modelo Pepe, cultural. yo, a medida que me voy poniendo cada vez más viejo, valoro más el tiempo libre, valoro más la calidad de vida, ¿no? Lo valoro. Después si te doy pelota o no es otra cosa, pero lo valoro cada vez más. Ahora, trato de salir de mi sentimiento y de mi visión como veterano. Y digo, una sociedad que ha relegado a buena parte de sus ciudadanos a vivir al margen, sin condiciones de producir, sin condiciones de decidir, porque tampoco es que yo pretenda que sean productivos obligatoriamente, porque si pudieran elegir, un tipo puede decir, no, yo quiero ser productivo, yo quiero ser feliz y no producir nada. Pero, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para sostener el sistema de seguridad social si algunos no laburan lo suficiente para bancar a los que ya laburaron y se retiraron? Es que no lo vamos a bancar. No, ya sé que no lo vamos a bancar, pero cuanto menos laburemos, menos lo vamos a bancar, ¿o no? Hay quien dice que la respuesta la va a dar la tecnología. A mí me queda grande. Generando más productividad. ¿Sí? Que va a multiplicar la productividad y se van a poder... Pero... El otro día, ¿sabes qué escuché? Escuché esta teoría, que este fenómeno del desempleo estructural que está generando la tecnología, el robot sustituyendo a las cajeras, digamos, ¿no? Va a devenir una sociedad en la que se admita una especie de seguro de paro permanente, donde se admita que un sector muy importante no trabaje y que esa productividad extra que el robot genera soporte a esa población. Una sociedad en la que no trabajar sea casi que lo común. ¿Ahora has escuchado eso? Es una teoría inteligente surgida dentro del propio capitalismo, porque se llega a la conclusión que la desaparición de cantidad de lugares de trabajo sustituidos por el avance tecnológico Sí. termina produciendo una crisis de mercado. Claro. Exacto. Y que hay que inventar un mecanismo de distribuir Exacto. para que la gente pueda comprar. Exacto. Y estoy seguro que el capitalismo lo Lo va a lograr. Lo va a lograr. El capitalismo fue lo suficientemente inteligente para que cuando los bancos se quebraron,
fueran intervenir, ¿no? Y asistir a los bancos, Sí, sí. fueron suficientemente inteligentes, Sí, sí, es probable, sí. Toda esa masa de gente que el robot deja al costado, ¿qué va a comprar después de lo que produzca ese robot? Ahí está la cosa. ¿Sabes cómo pasamos a una crisis o a un dislocamiento del sistema capitalista y se termine? Y pasemos a otro tipo de sistema. No va a ser tan estúpido el capitalismo. No va a ser. No, Va a sobrevivir. nadie intenta matarse a sí mismo. Va a haber lucha interna, eso sí. Pero van a sobrevivir los más astutos, los que ven más lejos. Y ya lo están planteando, porque esta discusión, Ya se está dando. yo quisiera ver lo que piensa, que te hable Soros, que te hable Bill Gates y eso, a ver lo que piensan. Y vas a ver. Hablando del tema de la guita, ¿no? Del tema de tener y trabajar, ¿vos pobre no sos? Porque vos tenés unas cuantas hectáreas de tierra, ¿no? Yo soy rico ¿Cuántas hectáreas de tierra tenés? y tengo 19 hectáreas 19 hectáreas tuyas en Montevideo, en Montevideo. en la puerta de Montevideo. Pero ya tiene heredero, ¿Eso cuánto vale hoy en el mercado? 20, 25 mil dólares la hectárea. ¿Cuántas hectáreas me dijiste? Tengo 19 y 5. ¿24? Sí, ¿Es todo lo que tenés? ¿Es todo tu capital ese? sí. A mi nombre, nada. No tenés nada a tu nombre. Lucía. Todo el nombre de Lucía. Acá la patrona es Lucía. Va a quedar para Lucía y después de Lucía va a quedar para... Vos me dijiste que va a quedar para una barra de gente. Sí, sí. Para que siga trabajando. Sí. La única condición que tiene es que no pueda venderlo. Que no pueda vender. Y se lo voy a dejar equipada con herramientas. Estoy comprando herramientas nuevas. Seguís comprando porque seguís pensando en los que van a laburar después. Sí, para eso. Pepe, ¿quién en la vida te defraudó? La condición humana, esa cota de egoísmo. ¿Y cuándo te diste cuenta que eso te podía defraudar? ¿Cuándo empezaste a pensar en eso? No, lo fui viendo en distintas etapas de mi vida. Pero no me pasó a mí, creo que es la parte negativa de nuestra sociedad. Un egoísmo muy cruel. Estas cosas sobre las que vos reflexionás, cuando estabas en los cuarteles, en el aljibe, en los pozos, porque en una entrevista me contaste que cuando estabas solo, en la soledad, vos recordabas los libros que habías leído y a Sí. partir del recuerdo de los libros, Sí, vos sí. releías y los repensabas, ¿no? Me pareció cosa súper Exactamente. interesante, A algunos se lo he dicho. Yo sé que en las circunstancias normales de la gente no me lo van a creer mucho. ¿no? Vos sabés que yo me quedé pila pensando en eso que me dijiste, porque uno lee, ¿no? Uno lee y la lectura tiene una cosa visual, ¿no? Tiene una cosa de pensamiento abstracto, de reflexión, y es lo que yo conozco. Pero nunca se me había ocurrido la idea de recordar la lectura, donde no la estoy viendo, sino que la estoy recordando, y a partir del recuerdo generar otro estado de pensamiento. Nunca lo había vivido y me quedé pensando en eso, ¿sabes? Mirá, yo no lo busqué, me lo impuso la vida. Claro. Porque Pero ¿cuánto tiempo estuviste Tengo sin... la honradez Sí, intelectual. sí. Por eso mucha gente dirá, este viejo está loco. ¿Qué tuviste? Creo. 5 años sin libros, 6 años, Y casi 7. casi 7. Y justamente fue el tiempo de mi vida que aprendí más. De esa manera, Sí, de esa manera. Recordando y repasando. cuando Sí, vos, será grande la vida, man. cuando vos repasabas el libro, sacabas una conclusión distinta a la que sacaste cuando lo habías leído. Nada que ver. Veía cosas que me habían pasado. Pero vos pensás que era la manera de pensarlo o era la circunstancia en la que te encontrabas. Yo creo que las circunstancias en que me encontraba me llevaron a dedicarle mucho tiempo a la meditación, A pensar. a pensar. Que en la vida corriente no es común. No hay tiempo. No hay tiempo. Lo que menos hacemos es perder tiempo en pensar. Pensamos a la carrera. A pensar hay que parar. Estamos condicionados por una cantidad de factores que están fuera de tu vida. Pero se te impone. Porque yo no lo hice con una elección Sí. en el campo de la libertad, es al revés. Porque perdí la libertad, me obligaron a hacer eso. ¿Te aburrías mucho ahí en los pozos esos? En la soledad de la... Mirá,
Me aburrí así, pero se ve que lo aguanté. Pero te piraste también, ¿no? Se te fue la cabeza, ¿no? No, anduve medio ahí, pero este, los defectos del sistema me avivaron. Porque una vuelta me llevaron al hospital Ah. y me atendió una médica que arrastraba. Y yo digo, esta está peor que yo. Y Entonces me daba un montón de pastillas y yo las guardaba y las tiraba en el baño. Porque digo, si esta vieja me maneja, voy a terminar peor que ahora. Pero saqué unas conclusiones intelectuales Ajá. y logré que me dejaran estudiar ciencia, física y química. Eso que ya cuando estabas en la cárcel. Seguro. Entonces me dejaron entrar libros de química y de física. Ajá. Y escribí. Y ahí ya Me era curé. leyendo. Sí. Leyendo ciencia, sacando cuentas y todo. Pepe, ¿cómo se maneja el ego? El ego es una condición humana, estamos de Sí. acuerdo. Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Cómo manejas el ego cuando vos llegás a un lugar y sos, como yo te decía hoy, una estrella de rock? Cuando la gente te mira primero a vos que el actor de Hollywood. Te mira a vos antes que al cantante. ¿Cómo manejaste ese ego cuando llegás y tenés miles que te lloran y te quieren tocar como si fueras Buda? Me hago que no lo veo. Pero se puede, Pepe. Hasta por ahí nomás. Y por eso te digo. La fama es puro cuento, pero tiene su precio. ¿Cuál es el precio? Y te crea dificultades por todos lados. Por ejemplo. Que yo no puedo salir, ir para el centro de mi país, porque si no me paso sacando fotos. Me tengo que prohibir de cosas, porque ya no vas a creer que ser medio célebre no es ninguna belleza. Eso te pasaba no solamente en Uruguay, a cualquier lugar que ibas de la vuelta. Claro. ¿No? Ah. ¿Nunca, alguna vez te llamó la atención? ¿Te dijiste vos cómo llegué a este lugar? ¿Cómo pude ser tan popular en el mundo? Nunca te lo pregunté porque pensás tanto, digo, ¿no? Sí. ¿Lo has pensado? No, he pensado, qué malos serán los otros. Porque digo, no tiene golleta, en pelota un viejo de mierda. Pero hay crisis de esperanza en la gente. Y la gente me doy cuenta que precisa ciertos símbolos sin darse cuenta para aferrarse. Es como una autodefensa. Creer en algo. Aunque ese algo sea un mamarracho, no importa. Hay que creer en algo. ¿Y vos en qué crees? Y yo creo que soy un viejo al montón. Pero fuera de vos, ¿en qué crees? ¿En Dios no crees? Yo no creo en nada. Creo que la vida es la aventura de las moléculas. Y que terminada la vida no queda nada. Niego el más allá. Pero, como sé intelectualmente que el 65% por lo menos de la humanidad cree en algo, ¿quién soy yo? Está bien, para llevarle la contra. Pero en la soledad de tu pensamiento. En la soledad. Yo, por ejemplo, tengo un miedo fatal a que haya algo más allá. Tengo miedo. Le tengo un miedo a la eternidad. Yo quiero morirme y que no haya más nada, por favor. Déjame descansar. Yo pienso lo mismo, hermano. ¿Pensás pero... lo mismo de verdad? Sí. ¿No? O tenés algún momento del sueño de decir, vos, capaz que me pelo y aparezco en otro lugar y me encuentro... No. Sí, vamos. ¿Eh? No. Más fácil que aparezca un burro tuerto que nosotros. No tengo ninguna preocupación de que haya un más allá y que nos esté esperando y que... No. Demasiado problemas tenemos. Acá, ¿fuiste alguna vez al psicólogo o al psiquiatra? Nunca fui. Nunca cometí el error de ir a semejante engendro. Pero pará, es complicado lo que estás diciendo.
Sí. Porque tus Es mensajes, anticientífico. porque tus mensajes son fuertes y estamos teniendo un grave problema de salud mental en la sociedad. Y la gente tiene que recurrir al psicólogo y al psiquiatra, porque si no, ¿cómo soluciona? Sí. Es que dudo mucho que lo solucione. El recurso de la esperanza no se le puede negar a nadie. ¿Vos emparejás un psicólogo con un cura? Es peligroso, un cura lo puede superar largamente. Porque el cura vende una mercadería intangible. Y si el cura tiene razón, ¿y cómo le comprobás que no tiene razón? ¿Pero vos le negás la calidad de ciencia a la psicología? La ciencia se ha equivocado 1000 veces también. Yo no digo que se equivoque o no, pero es científico. Es científico. A vos lo que te pasa es que vos no vas con la psicología. Pero no te No. parece mala. No, la psicología no me parece mala. Me parece imposible los cambios sustantivos. En el ser humano, decís vos. Sí. Pero ojalá que me equivoque. Sería la mayor revolución de todas las revoluciones del mundo, de que el ser humano sea francamente mejorable en su psique. Pero ¿cómo solucionamos y cómo enfrentamos los problemas de salud mental que tenemos en la sociedad? Honradamente, tengo que confesar lo que no sé. Y en ese no saber, tal vez me rinda mi posición más grande. No creer en nada. Nada. Y puede ser un error. El otro día cuando estuve acá me dijiste que cuando te vas a la cama la cabeza te funciona todo el tiempo, ¿no? Anoche, ¿en qué pensaste antes de dormirte? ¿En qué pensabas? Algo muy prosaico. Tengo un vecino allá arriba que tiene como 80 cerdos, compra y tal. Se le escapa. Me entran en el campo allá, me revuelcan todo. Hablar es como hablar con Dios. Entonces, no tenemos otra que matarle los chanchos. ¿Cuando se meten para adentro? Se meten 30, 40 chanchos, te dan vuelta todo. ¿Tuviste que matar a alguno ya? Habremos matado 6 o 7. ¿Y que se los tirás nuevo para eso o te los tirás para acá? Algunos se los comen los amigos ¿Y el tipo no los controla? Yo qué sé. Hay irresponsables. El gran Pero andan por la calle a veces. Vos, los chanchos. Vienen los de la caminera a decirle al tipo que lo saquen. ¿Te das cuenta? La preocupación existencial que tiene. ¿Y hoy de mañana, cuando te despertaste y abriste los ojos, qué pensaste? Hoy no sé lo que pensé. Desde que me levanté, me volví a acostar. ¿Has estado deprimido, un poco depre? Y tengo muchos problemas de salud. Me limita mucho. ¿Cómo Y está? como dice Martín Fierro, van poco a poco creciendo. ¿Cómo manejas eso? Y lo voy llevando. Pero sé que estoy cuesta abajo y que no puedo hacer mucho. Aguantar. ¿Le pedís a tu médica que te diga la verdad, siempre de frente? Sí. Ayer me fui a sacar una placa para ver a la altura donde está el tipo. ¿Y? Y es un lugar muy incómodo. Te joden toda la digestión. ¿Está ahí? ¿No se quiere ir? Me dijiste hoy una cosa que yo te conté que había hablado con Tabaré también, con Tabaré Vázquez, y era que lo que pedís es que no sufrir, ¿no? El dolor. Que no Pichicate y pichicate. no sufrir. Tratar de no sufrir. Y al final hay que entrar en lo más fuerte. ¿Estás hablando de qué? De lo que la gente le dice el cóctel. Bueno, eso está cantado al final de todo. Pero, ¿qué es lo más fuerte? Y lo más fuerte es la muerte. Lo más fuerte es la muerte, ¿no? Lo más suave es la muerte. ¿Eh? Después que te morís ya está. Pero claro, pero para nosotros emocionalmente es lo más fuerte. Pero cuando estás muy jodido, eso es como una liberación.
¿Pero para vos ahora es una liberación? No, Todavía no. Todavía no, todavía no. Claro. Todavía no, pero sé que voy por ahí. Pero el proceso es complicado. Es complicado porque me está atacando el hígado y al final me... Pero por otro lado, Mm, llego a los 90, mm. ¿no? Estuve preso un montón de años, fui presidente de la República, fui ministro, fui... Y bueno, ¿y qué más querés? Sí. Pará, dejate de joder. Si no tuvieras el bicho, igual a los 90, la flaca andaba en la vuelta. Pero en cualquier momento, para afuera, y bailando. Te daban el pitazo final en cualquier momento. O sea, no precisas del bicho, ¿no? Por favor. Si tuvieras que volver a algún lugar y alguna época, ¿a cuál volverías? Me gustaría vivir la libertad de los indígenas, de los sapiens primitivos, cuando todavía no existía ni lo mío ni lo tuyo. Y donde después de la pena de muerte, la pena más grave que te echara del grupo. Ese tiempo me gustaría vivir. Que fue la etapa más larga del sapien arriba de la Tierra. De la humanidad. Y si tuvieras que, digamos, poder darte la chance de una despedida, de una frase de despedida, de un mensaje, ¿qué dirías que diría lo último que podías decir que te resultaría interesante? Capaz que una boludez. Que lo único que verdaderamente existe y es valioso, muy valioso, es la vida. Y que nada vale tanto como gozar la vida, a pesar de todos los contratiempos y líos que tenemos. Amo la vida. Y entonces le pido a los jóvenes que la cuiden, que no la ensucien. Es todo lo que puedo pedir. Porque es la etapa en que somos. Después capaz que hay otras etapas, pero yo no creo. Creo en la existencia es igual a nuestra vida. Viejo, te agradezco tu tiempo. Te agradezco yo y te agradezco haberte conocido y que mantenga los valores que tenés en el mundo en el que estás. Y siempre tendrás la puerta abierta. No me refiero para esto, para no. Yo lo sé. Yo lo sé. Dame un abrazo, ¿eh?